Somos Restauración a las Naciones, una congregación enamorada de Dios y de su obra, que ama el servicio y ver almas restauradas y enamoradas del Padre. Por más de 17 años, Restauración a las Naciones ha desarrollado un ministerio que está impactando Colombia y naciones aledañas, levantando pastores e iglesias bajo el temor de Dios y sus principios e impulsando ministerios que han cruzado fronteras, llevando la palabra de salvación con sus dones y talentos. Bienvenidos a nuestro servicio. ¿Cómo entró el engaño en la humanidad? En el libro de Génesis, en este capítulo de la Biblia, vamos a encontrar allí algo tan importante. No solamente la creación, sino la afectación de la creación por causa del pecado. ¿Cómo se produjo el pecado? A través de algo conocido como el engaño. Leyendo este pasaje es de encontrar muchas cosas y preguntas que a veces nos hacemos, como analice usted un poco. La Biblia no dice que los demás animales hablaban, ¿sí? No dice que Adán entabló una conversa con la jirafa, ni que Eva entabló una conversa con la tortuga o con un pajarraco, no. Y es interesante que ni Eva se da cuenta que está hablando con una serpiente. Eso es algo así muy parecido a lo que dice en la Biblia en una ocasión cuando Balaán iba a maldecir al pueblo de Dios y se apareció el ángel de Jehová en el camino y el asno o la burra veía al ángel, mas Balaán no lo veía. Y por varias oportunidades el asna esquivaba al ángel, ¿verdad? Hasta que llegó un momento en que el asna se echó sobre el piso y maltrató la pierna de Balaán, y Balaán se irritó y empezó a darle garrote al asna hasta que el asna no aguantó más y le habló. Y tanto así que Balaán habla con el asna y ni siquiera se dan por entendidos. Algo así, ¿cierto? Yo creo que si a usted le habla el perro de su casa, usted sale corriendo, ¿verdad? Como el día que iba el hombre en su caballo y entonces iba con su perro de cacería, ¿cierto? Y en un momento entonces el caballo le habló, así que el hombre se bajó del caballo y empezó a correr, y el perro más atrás también, ¿verdad? Cuando llegaron a la montaña, entonces el hombre estaba cansado y agitado y allí estaba tomando aire, y el perro también, y el perro le dice: tremendo susto que nos metió el caballo. Entonces también le habló el perro. Vemos algo muy importante en todo este tema, y es que a veces, hermano, el diablo nos habla y no nos damos por entendido. El lema de este año es entendido, ¿cierto? En tus manos están nuestros tiempos. Y si hay algo que tenemos que aprender nosotros es a ser personas entendidas. Mira, Eva entabla una conversa con un animal, entabla una conversa con una serpiente y no se da por entendida, ¿cierto? Que me esté hablando una serpiente a mí, caramba, esto no es normal. Pero vemos allí que fácilmente ella empieza a hablar con la serpiente al punto en que se olvidó de que era un animal que no debía hablar y que la llevó a caer en la trampa de la tentación, del pecado. Entonces, esto es interesante, y quiero hablarles entonces del gran engaño. El gran engaño. ¿Por qué el gran engaño? Porque desde el momento en que sucedió esto, la humanidad, la tierra quedó marcada, ¿verdad? El pecado entró en la humanidad, la muerte entró en la humanidad, como dice Romanos 5:12 y Romanos 6:23. Desde ese momento, por causa de la desobediencia, entonces la tierra entró bajo maldición, y un sinnúmero de cosas se empezaron a desatar por causa de algo conocido como el engaño. Mirando un poco y traduciendo el significado de la palabra engañar, significa mentir, significa confundir, significa desinformar, significa desviar.
cualquiera de estas cosas, ¿verdad? Como la quieran llamar, si la quieren llamar como una mentira piadosa, es un engaño. Si la quieren llamar como voy a confundirlo, es un engaño. Si lo quieren llamar como desinformación, es un engaño. Y si quieren también llamarlo como una desviación, es un engaño. Todas estas son sinónimos de engañar. Así que esto es el pan nuestro de cada día, ¿cierto? Todos los días, en todos los medios estamos viendo la mentira, la confusión, la desinformación y la desviación de muchas cosas, ¿verdad? Ahora, vemos que desde el momento en que el engaño entró y afectó a esta familia, a Adán, a Eva y por qué no a sus hijos, mire, desde que el engaño entró y se infiltró en esta familia, ¿sabe qué pasó? Esto sigue trascendiendo de generación en generación, al punto en que el engaño ahora afecta a las familias, primeramente, afecta a los gobiernos y afecta a la religión. En todas estas ramas que les he mencionado está operando el engaño. Número 1, en las familias. Número 2, en los gobiernos. Y número 3, en la religión, en las iglesias. Pareciera que no, pero es así. Desde la antigüedad, desde que pecaron los primeros habitantes de la tierra, el engaño ha tenido una gran afectación en estos elementos o en estas áreas que les he mencionado. Las familias, usted va a encontrar allí mismo, no tiene que irse muy lejos. En el mismo Génesis capítulo 4, versículo 8 al 10, usted va a encontrar, ahora que leímos acerca de las ofrendas, y vemos que Caín no se quedó con esas, sino que invita a su hermano a salir al campo, y cuando sale al campo arremete contra su hermano al punto en que lo mata, ¿verdad? Y luego el Señor aparece en escena y tiene una conversación con este personaje, con Caín, ¿cierto? Y le dice: Caín, ¿qué hiciste? La sangre de tu hermano clama, ¿verdad? Y la respuesta, no es que Dios no supiera qué había hecho Caín, pero entendamos que Dios estaba hablando con el hombre, así que Dios tenía que tomar también una figura, por decirlo así, un dialecto humano para que pudieran entenderse, porque ¿cómo para hablar con Dios que Dios todo lo sabe? ¿Cierto? Entonces le dice: ¿qué hiciste? Y he aquí entonces que la respuesta fácil de Caín, ¿cuál fue? No sé. Ya, no sé. El mismo autor intelectual está diciendo: no sé qué pasó con mi hermano. Desde ese momento vemos que entonces el engaño entró en la familia y ahora está afectando la familia. Lo que hizo Eva empezó a afectar ahora a sus propios hijos, afectó a su primogénito, generando muerte sobre su hermano menor llamado Abel. Vemos allí entonces que esto se ha convertido literalmente, mire, es en las familias. El engaño es el pan diario de cada día, es la falsedad. El esposo engaña a la esposa al esposo, los hijos a los padres, y esto genera una serie de conflictos en el hogar de una manera impresionante. Se infiltró en los gobiernos. Dice la Biblia en el primer libro de Samuel, no alcanzo a leerlos por motivo de tiempo, pero en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1 al 6, parafraseo ese versículo. Había un hijo llamado Absalón, su padre era David, el rey de Israel, y dice la palabra que Absalón deseaba ser rey, pero no podía, estaba su padre, y dice que a Absalón entonces se le otorgó una cantidad de caballos y personas, y Absalón se iba y se paraba en la puerta de la ciudad, y cuando la gente tenía por costumbre ir el día tal a hablar con el rey para que el rey le solucionara los problemas en la finca, con el vecino, con quién sé yo, entonces él los llamaba y le decía: mira, mi padre el rey no tiene tiempo para escucharles, venga, yo los escucho, yo les voy a mirar, a atender sus peticiones. Y de esta manera empezó a ganarse el corazón de los habitantes de Israel y de las provincias que iban a hablar con el rey, y el rey estaba sano del asunto, ¿verdad? Sano del asunto, y de esta manera se ganó el corazón también de la mitad del ejército. Y también hubo un hombre, un personaje, nada más y nada menos que la mano derecha de David,
quien Aitofer también se convirtió en una persona que se confabuló con este personaje Absalón, y de esta manera se rebelaron contra el rey. Su hijo se rebela contra su padre y persiguió a David. Pero vamos a mirar más adelante el efecto de este engaño, lo que produce el engaño, y vamos a encontrar luego en en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12 al 22, y cómo también se infiltró en la religión, cómo el engaño se infiltró en la iglesia y todavía sigue haciendo parte de muchas congregaciones, de muchas denominaciones. En la religión también hay personas falsas. Por eso el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Judas, todos escribían sus cartas diciendo: cuídense de los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos profetas, los falsos pastores, etcétera, etcétera. Porque como hay buenos, hay malos. Entonces se infiltró. Primer libro de Samuel, capítulo 2. De pronto al alcance a leer este pasaje, a ver si lo ponemos en la pantalla. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Eso dice allí lo siguiente: y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Quién era Elí? El sacerdote del pueblo de Israel, escogido por linaje para enseñar, para instruir, para ministrar la presencia de Dios. Así que los hijos eran los asignados a continuar con esta tarea. Elí estaba anciano, había perdido la visión, y los hijos habían asumido esta función. Pero vamos a encontrar más adelante que los hijos de Elí hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Siguiente versículo, por favor, si lo colocamos en la pantalla rápidamente. Ok, dice: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, y trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, 14, lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israel, hacían con todo israelita que venía a Silo. Silo era en ese entonces la ciudad capital, donde habitaba el arca del pacto y donde se movía la gloria de Dios en ese lugar. Allí por muchos años fue donde el arca retornó o estuvo allí, y donde Samuel también inicia su ministerio. Entonces ellos, ¿qué hacían? Robaban las finanzas antes de ser consagradas a Dios. Ellos, imagínense, un garfio de 3 dientes, no quedaba nada en el perol para ofrecerle a Dios. Pero no solo eso, sino que también en el versículo 22, mire lo que dice. Dice: Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Aparte de usurpar las finanzas, también tenían relaciones sexuales con las mujeres que iban al templo a orar. Así que realmente lo que había en estos jóvenes no era otra cosa sino lo que dice el versículo 12: eran hijos impíos, perversos, más malos que Caín. Pero se camuflaban en la religión, se camuflaban con sus trajes religiosos, y de esta manera estaban afectando al pueblo de Israel. Entonces mire, el engaño se posesionó en las familias, en los gobiernos y en la religión, y es una lucha constante. Es bueno saber todo esto porque nosotros debemos hacerle frente al enemigo, y todo esto terminaba en muerte, en muerte. Mira, cuando Eva peca y Adán, ellos no murieron literalmente. Acuérdense que Jesús le dijo, o Dios le dijo: si comen de este fruto, ¿qué va a pasar? Morirán, morirán. Así que ¿qué pasó? Pues murieron. El Señor los expulsó. Lo primero que tienen es una muerte espiritual. Salieron de la presencia de Dios.
Y luego viene la muerte física. Entonces ahora entró en su hijo mayor y mató a su hermano. Muerte. Pero ahora vemos que cuando Absalón se rebela contra su padre, contra el rey David, él dice que luego David hizo guerra contra Absalón, su hijo, y su hijo murió. Así que hay muerte también allí por causa del engaño, de la desobediencia, de la rebelión. Y en este caso con los hijos del sacerdote, ellos salieron a la batalla contra los filisteos, llevaban el arca del pacto y ellos iban vestidos con su ropa religiosa y creyeron que de esta manera Dios los iba a liberar. Pero resulta que para Dios no hay nada oculto que no sea manifiesto. Así que ellos murieron en el campo de batalla. Los enemigos, los filisteos, los mataron y robaron el arca del pacto. Todo lo que tenga que ver con engaño genera muerte, física o espiritual. Todo lo que tenga que ver con engaño mata la economía, mata la fe, mata la salud, mata la esperanza, mata los sueños. Aló. Analice entonces este tema. Recuerdo que Dios me inquietó una madrugada y me dio exactamente el título del tema. Y tuve que pararme como a las 2 de la mañana a ponerme a trabajar en esto. Ahora, ¿por qué? Porque el engaño está infiltrado hoy en día en las iglesias y en todo lo que les he mencionado. Y nosotros tenemos que discernir. Mira, está sucediendo y hay gente que no se da cuenta. Vuelvo al punto en que, ¿cómo es que Eva no se da cuenta que está hablando con un animal? ¿Cómo es que no discierne? Caramba, esta serpiente, ¿qué hace hablándome a mí? Y así hoy en día, ¿saben? No hay animales, no hay serpientes, pero hay personas que empiezan a usarlos, que empiezan a infiltrarse y empiezan a desinformar, empiezan a traer en su boca el veneno mortal. ¿Y cómo es que usted no se da cuenta? ¿Y cómo es que usted no discierne que lo que está diciendo no es correcto? El único objetivo es apartarlo del propósito de Dios. Mira, la meta de Satanás era convencer a Eva de que Dios le había dicho algo incorrecto. Por eso cuando la serpiente habla con Eva, lo primero que le dice: con que Dios te dijo que no podía comer de este árbol. Y Eva llega y dice: no, un momento, sí podemos comer de todo, porque la serpiente no le dijo de un solo árbol, le dijo con que Dios le dice que no puede comer de los frutos que hay aquí. Ojo, no, Dios no le dijo eso, pero Satanás está seduciendo a Eva hasta que Eva le dice: no, nosotros podemos comer de todo, es ese árbol el que no podemos tocar. Entonces dijo Satanás: esta es la oportunidad, y por ahí entró. Sabe, el diablo no tiene derecho legal hasta que usted no se lo dé. El enemigo no tiene derecho legal en nosotros hasta que no se lo demos. Aló. Y vemos algo importante: como Satanás no es Dios, él no tiene el poder de leer su mente, él no conoce sus pensamientos, solo los conoce Dios. Pero ¿qué hace Satanás? ¿Cómo actúa Satanás? Él empieza a mirar tus acciones, tu proceder día a día, lo que tú estás mirando en las redes sociales, lo que tú estás hablando constantemente, y de esa manera él crea todo un campo de tentación para poder llegar. Déjeme pensar un poco rápidamente, y es que parece ser que Eva rondeaba el bendito árbol. Porque si Adán rondeara ese árbol, lo hubiera tentado a él. No había otro objetivo claro para tentarlo, porque solamente era ese árbol. Lo demás, ellos tenían libertad. Entonces se necesitaba algo. Y parece ser que Eva iba todos los días y contemplaba el árbol y decía: ay, pero ¿por qué no podemos comer de esto, verdad? Así como cuando usted dice: pero es que ¿por qué yo no puedo hacerlo si los demás lo hacen? Y se iba, y eso ya estaba en el corazón de Eva, y volvía y saboreaba esa fruta. ¿Qué tendrá esa fruta que no podemos comerla? Y ese es el problema de nosotros los seres humanos. Siempre queremos ir más allá, y después que vamos allá, ¡pau!, caemos y después estamos apurados, ¿cierto? Mira, la meta siempre de Satanás es la misma. La estrategia no cambia. ¿Cuál es? Su meta es convencernos a nosotros de que lo que Dios nos ha dicho no es correcto. ¿Me hago entender? Es algo incorrecto. ¿Y cómo?
por la palabra. Entonces Él siempre va a empezar a tratar de trabajar en nosotros. Si Él conoce tus debilidades, sí las conoce. ¿Por qué? Porque damos papaya. Y como damos papaya, entonces Él sabe y dice: no, la debilidad de María, de Pedrito es esta. Y entonces Él ve que usted todavía está ahí, como pasó con David. Déjeme decirle que David no pecó de un día para otro. El tipo no salió a la terraza de la casa y vio a la mujer desnuda y la deseó de una vez y dijo: tráigamela, la necesito, voy a trabajar con ella hoy. No, el tipo todas las mañanas salía, ya sabía la hora en que la mujer se bañaba, pero la bendita mujer también sabía que el rey la miraba. Entonces ella también salía a bañarse a esa hora. Así es como damos papaya, como damos carnada, como caemos. Entonces David miraba y contemplaba, y la muchacha sabía que el rey estaba allá arriba en la terraza mirándola, y más se enjabonaba y más se echaba champú y hacía la cabellera así, hasta que David cayó. Aló. Así es como trabaja Satanás. No es que usted se acostó y al otro día pecó. No, empieza a sitiarte, a conocer tu caminar, tus pensamientos, tu proceder, cómo hablas, qué dices, qué ves, etcétera. Y Él va tejiendo lo que dice David: líbrame de la trampa del cazador. Entonces Él teje trampas, le pone aquí, le pone allá. Y entonces usted llega a un punto en que empieza a trabajarle el enemigo, y usted va desorientándose de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: no hagáis yugos desiguales, pero usted los hace porque usted empieza ya a salirse de la palabra, porque el diablo le está haciendo ver que está equivocado. Ojo, no hagáis yugos desiguales, pero usted dice: a mí me gusta él, me gusta ella. No importa que no sea cristiano, yo me lo gano para el Señor. Y entonces usted empieza a crear sus propias ideas, a crear sus propios pensamientos. Aló. Y usted está ya saliéndose de lo que Dios dijo en la palabra. Ese es el objetivo de Satanás a través del engaño: hacerte creer que lo que Dios ha dicho es incorrecto. Aló. Pero ¿por qué tengo que pagar una ofrenda o dar un diezmo? No, yo lo puedo tomar, yo lo necesito, tengo gastos. Y empieza a trabajar, y empieza en todas las áreas según la debilidad de cada uno de nosotros. Porque todos somos diferentes, somos únicos, y cada uno tiene una debilidad diferente. Hay alguien que cambia más de novio que de ropa interior. Hay otros que no tienen novios, que ya les cayó la cuarentena y nada, que consiguen novia. Cada quien es diferente, y sobre esas tácticas el enemigo mira, opera, trabaja con tal de hacernos caer. De pronto el chico, él no, su debilidad no es andar teniendo novios cada rato o novias. Entonces dice: ¿por dónde le entro? Pero tiene otra debilidad. Así actúa. Así es el engaño. Y escuche algo: siempre te va a hacer creer que tú puedes hacerlo. Hay que tener cuidado con eso hoy en día, con lo que se enseña, con lo que predican, con lo que se dicen, con ese espíritu de positivismo. Hay que tener mucho cuidado. Sí se puede, siempre y cuando esté bajo los parámetros de Dios, siempre y cuando estén bajo los principios divinos. Pero cuando se enseña algo que está siempre generando algo a no sujetarse, a no estar allí, eso se llama rebelión. Pasó con Absalón, pasó con Coré, y pasará con muchos. Pasó con María, la hermana de Moisés, también. Así que escuche, el engaño genera rebelión. Diga conmigo: rebelión. Ahora voy avanzando. Todo esto trae unas consecuencias, se llama muerte. La gente cree que no, pero tarde que temprano nos va a alcanzar. Ya sea la muerte física, como le dije, o la muerte espiritual, tarde que temprano nos va a alcanzar. Porque somos víctimas de nuestra propia concupiscencia, de nuestro propio deseo de libertad, del deseo de hacer la voluntad de la carne. Y ¿sabe qué es lo más tenaz del asunto? Cuando una persona opera así, es que entonces toma la Biblia y empieza a aplicarla a su acomodo.
y extrae versículos de la palabra para aplicarlo, como dice el apóstol Pablo, que en los últimos tiempos la gente va a enseñar la palabra, habrá comezón de escucharla, pero cada quien va a enseñarla conforme a sus propias concupiscencias, conforme a lo que está en el deseo de su corazón. Y si el deseo del corazón de Julano es rebelión, así va a enseñar la palabra. ¿Sabe? Escasean los mensajes de humildad, de obediencia. Hoy es mensaje de pa'lantes para allá, pero no hay mensajes donde hay que obedecer, donde hay que ser sencillos y humildes, donde la Biblia dice que Dios exalta al humilde y humilla al que se exalta. Voy avanzando. Eva vio desde el momento en que empezó a concebir eso en su corazón, que el árbol era bueno para comer. Mira cómo cambia la visión. El árbol era bueno para comer. Dios dijo, no es bueno, pero ella dijo, es bueno. Eva vio que era agradable ¿a qué? A sus ojos. A sus ojos, agradable, no a los ojos de Dios. Ojo, ese es el problema. A mí me gusta. ¿Y qué? Pero ¿qué hay de los ojos de Dios? ¿Le agrada a Dios lo que yo estoy haciendo? ¿Le agrada a Dios lo que yo estoy pensando? No, después que sea agradable a mis ojos, pare de contar. Eva vio y empezó entonces a codiciar, porque dijo, puedo ser sabia. En otras palabras, puedo saber más que Dios. Y es lo que se ve hoy en día. ¿Qué se enseña hoy en las nuevas corrientes ideológicas? Que Dios es usted y todo lo que usted se proponga lo conseguirá. Eso es lo que se enseña hoy en día. Se ha hecho a un lado a un Dios y se enseña de que sí se puede, de que todo es posible, de que tú tienes capacidades, de que tú tienes un ser interior y que el karma y todas estas cosas, que tú no necesitas de Dios. Eso empezó a ver Eva, empezó a codiciarlo. Y mis ojos están ligados aquí, no a este músculo, a mi alma. No olviden que Jesús dijo que los ojos es la ventana del alma. Avanzo. La misma estrategia que Satanás usó con Eva, santo, la sigue usando todavía en esta tierra. No ha cambiado. Es las mismas tácticas, pero pareciera que nos pasa como Eva cuando habló con la serpiente. Ni se da idea, ni se da por enterado que el diablo está usando personas para hacerte caer, para sacarte del propósito o para desalinearte. Hoy ya las serpientes son más elegantes, ¿no ha notado eso? Ya las serpientes no es como el animal que apareció a Eva. Ahora tienen pelo largo o pelo corto, o tienen ojos verdes o ojos claros, o tienen músculos o no tienen músculos. Hoy las serpientes son más elegantes, son un léxico guau, qué sé yo, tienen platica. Hoy las serpientes son así, ¿sí? Tienen teología también, porque hay serpientes teólogas, ¿no sabía eso? Saben de Biblia que da miedo total de sacar a la persona del propósito de Dios. Así actúan las serpientes de ahora. ¿Y cuántas veces usted se ha sentado con una de esas serpientes o ha visto esas serpientes por las redes sociales? Mira, el propósito en estos tiempos de Satanás es que usted haga caso omiso a lo que Dios nos enseña en la Biblia. El propósito de Satanás es que usted haga caso omiso al consejo de sus padres. Claro, hablo de padres ejemplares. Por eso hay hijos que se rebelan. Es triste y lamentable ver todas estas protestas que vimos esta semana, pero la gran mayoría de las personas que tiraban piedra a la policía y que hicieron esa sonada contra todos esos lugares públicos son los jóvenes. La juventud está siendo
desinformada. La juventud está siendo engañada por corrientes ideológicas. ¿Qué hace un joven deteriorando o quemando un bus que muchas veces quizás se movió en él? ¿En qué le afectó a él? El daño es grande. No trajo solución, no trae solución. Ese es el engaño que se infiltra para que hagan caso omiso al consejo de los padres. Y todo esto ha cambiado. Y sabe una cosa, el engaño evoluciona, así como el COVID. El COVID va mutando. Por eso a cada persona le da con reacciones diferentes. Así es el engaño. A algunos les da de una manera fuerte, a otros les da diarrea, a otros los lleva a qué sé yo. Así es el engaño. Nos lleva, escuche, Satanás en su estrategia nos lleva a que usted haga caso omiso al consejo espiritual de un padre o un pastor. Y eso es común. Pastor, en una consejería, bueno, hija, vea, tenga cuidado con eso. Salen de la consejería y uno cree que verdad va a hacer lo que uno le aconsejó, que termina haciendo lo que uno no le dijo. Entonces eso se llama engaño. Eso se llama engaño, caso omiso. Así trabaja el enemigo. Mira, que usted esté desinformado, desorientado. Entonces vuelvo y le digo, cada quien predica la Biblia a su manera. Los hijos de Elí no predicaban la palabra. ¿En qué les afectaba? Jesús mismo le dijo a los fariseos: ustedes son hipócritas, ustedes son sepulcros blanqueados. O sea, no vivían lo que enseñaban. Eso se llama engaño. Ahora, ¿cómo evoluciona el engaño? Mire, el engaño es progresivo, avanza. Cuando digo progresivo es que avanza, que progresa, que aumenta en cantidad y en perfección. Mire, el engaño se va perfeccionando, se va perfeccionando. Aló, ¿me dicen amén a eso? ¿Cuántos están aquí conmigo? El único fin del engaño, ¿sabe cuál es? Es que usted sea una persona que viva bajo el ego. O sea, al ser humano le gusta que le den aplausos, que le reconozcan, que lo pongan en lugares altos. Eso se llama ego. Entonces él le gusta. Él le dijo a Jesús: mira, si te postras ante mí, yo te voy a entregar toda la riqueza de esta tierra. Equivocado, entregando algo que no era de él y el dueño es él. Pero así es el diablo, ¿verdad? ¿Qué estaba Satanás provocando en Jesús? Ego. ¿Qué es lo que hoy quiere? Y hoy se habla de que nos provoquen ego, de que nos reconozcan, de que, mejor dicho, nos tiendan la venia, el tapete rojo. Ego para hombres y mujeres. Ahí trabaja el diablo. Esos son sus objetivos: promover el ego, el orgullo. Y sabe, hay gente pobre orgullosa. Hay gente que no tiene nada orgullosa. Aló. El orgullo, hermanos. Orgullo de algo que no tiene. Eva no tenía eso. ¿Qué no tenía? La frutica que quería probar. El orgullo. ¿Qué más? Satisfacer nuestra propia naturaleza humana. Eso es lo que nosotros buscamos. Después que me guste a mí, después que yo esté satisfecho, entonces lo demás me importa. Por eso no aceptamos ningún tipo de consejo de nadie, porque si usted lo aconseja, está en contra de su voluntad. Eso es la naturaleza humana de nosotros. Jesús fue tentado en eso, y en todas ellas pudo resistir a Satanás. Aló. ¿Cómo le despertaba el ego? Escrito está la Biblia: lánzate, tírate, porque mandará a sus ángeles que te aguarden, que te levanten. Estaba entonces Jesús: uy, sí, yo soy Dios, voy a tirarme para que caigan los ángeles y me cojan. Estaba levantándole el ego a Jesús. Pero Jesús fue manso y humilde. Ojo con esos que quieren levantarle su ego. Qué bueno que nos levanten la humildad. Ahora escuchen esto. ¿Cómo es progresivo el engaño? A través de la duda. Primero te siembra una duda. Con que Dios te dijo que de ningún árbol podía comer. ¿Cuándo? Dios no le dijo eso, le dijo solo de uno.
Entonces te crea una duda, ¿cierto? Entonces, con que el pastor te dijo que no podías estar allá, te crea una duda. Que no podías hacer esto, que no podías hacer lo otro, te creó una duda. Y luego de la duda viene el rechazo. ¿Rechazo a qué? A lo que se te dijo. Te empiezas a rechazarlo. Me quieren hacer daño, eso no es de Dios. Dios también me habla a mí. Entonces Eva empezó a rechazar la palabra que Dios le había dado, no a ella, al esposo. Ojo, porque Dios nunca habló con Eva. Dios habló era con ¿quién? Con Adán. Entonces Eva empezó a rechazar la palabra de su marido. Lo que pasa es que el marido no quiere que yo también sea pensante como él. Y eso es lo que se está viendo hoy en día con la libertad de las mujeres y todo este asunto. Detrás de todo eso se mueven cosas raras, cosas extrañas. Se llama rebelión, que nadie se someta a nadie. Esa es la ideología del diablo. Nadie se somete a nadie. Y con las leyes que se establezcan, los derechos, nadie se somete a nadie. Y eso mismo está en las iglesias. Entonces hay rechazo. Y luego del rechazo, mire, va evolucionando y viene el engaño. Entonces la engañó, ¿verdad? ¿Qué es el engaño? Pues procedió. Cayó redondito. Y luego que cayó en el engaño, viene la desobediencia. Y después de la desobediencia viene algo que se llama destrucción. La paga del pecado es muerte. Mira, todo empieza bonito, hermoso, aplausos, aleluya, te tienen allá. Pero luego que el diablo logra su objetivo, te suelta y te vienes como el coco, para abajo. Nadie te acepta. Pasas a ser un cero a la izquierda. ¿Por qué? Porque caíste en la trampa del engaño. Cuídate. Oye, mire, eso se da mucho en el trabajo, en la oficina, en la universidad, en la iglesia, en el barrio donde tú te mueves. Gente que te impulsa, hágale, tírate. Y después ellos se van. Y usted queda allá, ayuda, ¿quién me saca de aquí? Porque te alimentaron el ego y te engañó Satanás. Termino diciéndoles esto. Satanás no desea que pensemos en los resultados devastadores del pecado. Si uno pensara en eso, no caería. Por eso siempre te está hablando. ¿Qué le dijo? No, come de ese fruto y serás como Dios. Ay, ¿qué es lo que queremos nosotros? Ay, eso es lo que queremos nosotros. ¿Sí? Come de eso, hágalo y serás más grande que tu líder. Eso es lo que queremos nosotros. Come de esto y serás más grande que tu esposo. Come con esto y serás más grande que tu esposa o que tu jefe del trabajo. Yo sé que es Dios el que nos va a enaltecer en su tiempo, pero no porque otro nos lo diga constantemente. Es por el resultado de mi vida de disciplina. Dios exaltó a David, no porque se lo estaban diciendo constantemente, porque David vivió para Dios. Aló, mira, por eso nos hace creer que nuestro pecado no es tan grande, ya que somos imperfectos y cualquiera comete un error. ¿Usted no escucha eso hoy en día? Es tan común. Es que somos imperfectos, pastor. ¿Sí? Cualquiera comete un error, cualquiera, pero usted no es cualquiera. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Aló. Así que usted no hace parte de los cualquieras. Alabe al Señor, amén. Así es. Y mira, nos dejamos engañar por Él cuando no solo ponemos nuestra mirada en el amor de Dios, sino en su justicia, en su santidad. Mira, escuche lo que le digo. También nos dejamos engañar por Él
por el enemigo cuando no solo ponemos nuestra mirada en el amor, cuando solo ponemos nuestra mirada en el amor de Dios. ¿Sí? O sea, todo es amor y por el amor de Dios todo pasa. Todo es permitido, el amor de Dios es permisivo. Eso es mentira. Se nos olvida de la justicia y se nos olvida de la santidad. Cuando a ti se te hable solo de amor y que Dios es amor y Dios es amor y Dios es amor y Dios es amor, ¿y dónde está la justicia? ¿Y dónde está la santidad? Hermano, eso es un engaño. Eso es una religión ficticia. ¿Sí? O sea, donde el pecado es permisivo, se cubre con el amor. Como la Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados. Pero ¿qué hay de la justicia? ¿Me dicen amén? ¿Se acabó el tiempo? Yo le invito entonces en esta hora para que reflexionemos. ¿En qué? Número 1, ¿cómo nos ha tratado Satanás? ¿O cómo ha intentado Satanás en su vida para tentarte? Reflexiona en eso. ¿Qué personas ha enviado a tu casa? ¿Qué llamada recibes? ¿Qué mensaje de textos estás recibiendo? ¿Qué es lo que tú estás enseñando a otros? Reflexionemos. Pensemos en las consecuencias que hay cuando nosotros nos separamos del amor de Dios, o mejor, de la sujeción, de la obediencia. Yo creo, hermanos, vuelvo y le digo, esta palabra me la dio Dios hace 20 días, pero yo estaba ahí, Señor, la predico, Señor me dijo, predícala. Estamos en los últimos tiempos y Satanás está trabajando fuertemente. El pecado, el engaño está progresando. Ya tú no lo ves desde un punto de vista, vuelvo y le digo, como una culebra porque nos va a asustar. Ahora lo ves de otra manera, con filosofías, con amistades, con teología, ¿sí? Y de esta manera Satanás está argumentando su engaño para sacarnos del propósito, y no solo el propósito, de nuestra salvación. Tenga en cuenta eso. Engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios lo puede conocer. Cuando una persona se te acerca a ti y te seduce con palabras raras y solamente quiere levantarte tu ego, tu orgullo, cuando te habla de que no tienes que sujetarte sino solo a Dios, eso es mentira. El que no se sujeta a los hombres no se sujeta a Dios. La Biblia dice que tenemos que sujetarnos a las autoridades porque son puestas ¿por quién? Por Dios. Pero si a ti te dicen no, sujétate a Dios, que los demás no quieren que tú progreses, es mentira. Es la vil mentira que el enemigo está utilizando a través de la filosofía. Y eso le gusta a la gente. ¡Wow! Pero ¿dónde? Vuelvo y digo, ¿dónde están los mensajes de humildad? El Señor Jesús predicó de humildad, de sencillez, de arrepentimiento, de sinceridad. Escasean. Queremos el ego y no la sencillez. Sé entendido en lo que escuchas, en lo que ves y en lo que hablas. Porque Satanás conoce tu corazón, y como conoce el corazón de cada uno y sabe que en tu corazón hay heridas, sabe que en tu corazón hay un brote de algo, él va a trabajar por ahí y te va a sitiar de personas que te van a ayudar, a aconsejar a hacer eso y no a salirte de ahí. Busca a Dios y Él te dará la dirección correcta.